Gràcies, senyora diputada. En nom del grup mixt té la paraula el senyor José Domingo. Muchas gracias, señor presidente. No haré referencias al comercio justo, entre otras cosas, porque no se modificó el artículo y en consecuencia, y con las explicaciones que ha hecho el señor Santibedi, es más que suficiente. Únicamente sí que me gustaría hacer una valoración en cuanto representante de un sindicato de trabajadores, fundamentalmente, que es el hecho de, otra vez, y perdonen que insista con el tema del deber de disponibilidad lingüística. En la medida en que a mí me preocupa que algunas empresas, y no sé si lo han valorado ustedes, puedan entender que el no conocimiento de una determinada lengua, en consecuencia la no posibilidad de atender en esa lengua al público, a los consumidores, estoy pensando, por ejemplo, fundamentalmente en sectores relacionados con los servicios, puede conllevar que el empresario entienda que existe una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y proceder a la extinción de las relaciones de trabajo por ello. No es un supuesto excepcional en la medida en que la norma introduce una novedad importante que hasta ahora no existía, que es el hecho de que se ha de atender en la lengua del usuario. Pensemos que eso afecta tanto al catalán como al castellano. Hay determinadas personas que a lo mejor no tienen capacidad lingüística para atender en castellano y tendrían que hacerlo obligatoriamente en función de la lengua. O al revés, hay personas que no tienen la suficiente capacidad lingüística para atender en catalán y tendrían que hacerlo según la ley. Aplicando la normativa del Estatuto de los Trabajadores y las interpretaciones que en muchas ocasiones ha hecho la jurisprudencia laboral, pudiera entenderse que el empresario considerase que le asiste para extinguir las relaciones de trabajo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo derivada de esta ley. ¿Consideran ustedes o han valorado en su informe, en su dictamen, estas posibles consecuencias del Código de Consumo? Puesto que hasta ahora, les recuerdo, la obligación era de comprender, pero no entender en la lengua. Muchas gracias.